¿Cómo están? ¿Están bien? Bien, gracias a Dios, maestro. Amén, amén. Estefanía, buenas tardes. Tarde, profesor. ¿Todo bien? Todo bien. Esas actividades, ¿cómo van? ¿Cuánto tienen conocimiento de esta herramienta? Vamos a ver, los que están conectados. Eridania, Estefanía, Giselle. ¿De cuál herramienta, maestro? De Excel. Yo tengo un poquito. Tiene un poquito. Sí. Y Estefanía. No, dígame, que no pude escuchar bien, ahora fue que escuché. Estamos hablando del conocimiento que tienen de esta herramienta de Excel. Pero veo que aquí voy a aprender porque allí en la primera práctica, claro, ahí ya el conocimiento que yo tenía ya ¿cómo le digo? Como el doble en la primera. ¿Ya hiciste la primera? Sí, me la encontré fácil porque eso era lo que yo sabía. Pero en cierta parte, en esa también aprendí porque había cosas que no las sabía. Maestro, hay una compañera en el grupo que no puede entrar. Sí, eso estoy viendo. Le voy a decir que reinicie el equipo. Eso está bien. Pero le salió bien, Eridania. Sí, maestro, porque si nosotros vemos los videos, todo nos sale bien. Eso sí, hay un video ahí que... Ese Sí. video, por ejemplo, de la parte básica, se aprende mucho, muy bueno. Exacto. Por ejemplo, lo de sacar el %, o sea, lo del ITEB y eso, yo no lo sabía. Yo sabía, por ejemplo, sumar, multiplicar y dividir. Pero ya lo segundo lo aprendí aquí. Sí. Buenas tardes, Dios le bendiga a todos. Dios bendiga más, Maribel. ¿Todo bien? Todo bien hasta ahora, estamos vivos todavía. Eso es lo importante. Víctor Manuel, buenas tardes, Víctor. Eso es así. Eso indica entonces que
que la práctica de Excel está más fácil que la de Word. Algo así, ¿verdad? Yo no comencé a hacer la práctica. ¿Quién fue que comenzó? Eridania. Yo Eridania estoy dice que leyendo ya. los videos para entrarle mano mañana, si Dios quiere. Ok. No vamos a estar explicando, aparte del video, vamos a estar explicando esa parte, cómo se van haciendo y todo eso. Ya tenemos, ¿verdad? Tenemos 5 conectados. Vamos a iniciando para ir aprovechando el tiempo. Y luego los que vienen atrás que arren, como dicen. Y la cámara, ¿se le está viendo bien a ustedes? ¿Lo probaron? ¿Probaron la cámara? A ver si se está dejando compartir. Está compartiendo, sí. Ok, excelente. Déjame ir compartiendo la hoja de cálculo para ir haciendo algunos. ¿Se ve bien la hoja ahí? Sí, maestro. Usted ve, ahí yo soy una dura. Eso lo hice yo como si nada. Ya la hice. Sí, porque eso ya yo me lo sabía. Hace como 2 trimestres yo di laboratorio de informática en la universidad. Okay. El conocimiento lo tenía fresco. Esa es la parte básica, esa. Sí. Pero cuando uno deja de practicar se le olvida realmente. Esa parte la aprendí aquí. La de... Los por ciento. Exacto. Ok, entonces. ¿Y esta hoja se ve? Sí. Esa hoja en blanco se ve también. Sí. Miren, a mí me gusta usar mucho, digo, eso soy yo personal que me gusta. Me gusta usar mucho lo que es la parte del relleno. Por la sencilla razón que si yo relleno, por ejemplo, estas filas acá, yo puedo, por ejemplo, insertar, por ejemplo, un título. Puede ser hasta WordArt, que no es muy común en Excel. Pero ahí me gusta, por ejemplo, este tipo de casos. Por ejemplo, las operaciones básicas en Excel, por decir algo. ¿Qué otra ventaja me da el relleno? Que yo puedo escribir aquí algo que yo quiera. Cuando yo combino las celdas, pueden ser 5 o 6 filas y solamente me la convierte en una. No sé si me siguen la idea. ¿Me copiaron la idea? Cuando yo relleno, puedo hacer ese tipo de... Puedo poner un letrero o un título y puedo seguir escribiendo en el recuadro. Si aquí me faltan filas, por ejemplo, o si en la parte de arriba me faltan filas, yo puedo seleccionar. Por ejemplo, yo estoy seleccionando con la cruz blanca. Voy a seleccionar esas 2 filas. Vamos a insertar 2 filas aquí. Seleccionamos, clic derecho, insertar y luego la opción insertar toda una fila. Le damos a aceptar y ahí vemos cómo inserté 2 filas encima de esta parte que yo tenía seleccionada. De igual manera, si es que me sobran,
y no la quiero, hago el mismo proceso, la selecciono, doy clic derecho y en vez de insertar le doy eliminar y elijo la opción fila, aceptar, y vuelven y se quita. Es una forma de insertar y también para eliminar. Creo que hay un ejercicio ahí que le pide las funciones del mouse. No sé si lo vieron, esa actividad. Bien, mire, el mouse tiene unas cuantas funciones que lo vamos a ver también a la medida que vayamos desarrollando estos ejercicios. Vamos a ver un par de truquitos, como dice la gente. Primero nos vamos a ir con esta parte de las operaciones básicas. Mira que para yo sombrear uso la cruz gruesa y el mouse, según lo vamos poniendo, ¿verdad?, va cambiando la posición según lo que uno vaya a hacer. Si yo lo ubico aquí, por ejemplo, mire cómo se pone esa cruz negra y fina. Si lo pongo aquí, se pone en forma punteada de flecha. Cuando ponemos aquí en la esquina, tiene otra función, una cruz sin flecha y bien fina. Eso es para seleccionar hacia abajo, hacia la derecha, por ejemplo. Entonces, estos datos, tenemos dato 1, dato 2 y 4 operaciones básicas que ya, ¿verdad?, la conocemos todos. A diferencia de cómo se hacen en Excel, podría ser la diferencia de lo que no saben. Pero todo el mundo ya conoce lo que es una suma, una resta, una multiplicación y una división. ¿Estamos de acuerdo? Aquí podemos también insertar símbolos. Yo inserté una O que le faltaba el acento. Y aquí lo que hago es que la copio y la pego. Bien, entonces, vamos a dar un tamaño también un poco más grande aquí. Ya el tamaño de la fuente ustedes lo conocen desde Word. En Excel se hace de la misma forma, en PowerPoint también. Vamos a aumentar la fuente, no hay otra forma que no sea la misma. Te selecciona y va donde está la fuente. Si quiere cambiar tipo de letra también, bueno, esas son ventajas ya que ustedes tienen del conocimiento del módulo pasado que Word, o de la práctica que han ido realizando. Mire, hay algo también aquí que es un poco, por ejemplo, si yo escribo aquí Juan Antonio Jiménez, por ejemplo, dice que ese nombre se me cruza para la otra columna. Se puede ver ahí cómo Juan Jiménez cruza para la otra columna. ¿Lo pueden observar? Entonces, cuando esto sucede, usted da clic aquí, por ejemplo, en una celda normal y se ubica por aquí arriba. Dice en la división que está, por ejemplo, entre la columna A y B. Usted con el mouse aprieta y en este caso va rodando hacia la derecha hasta que la columna cubra el nombre completo o cualquier enunciado que usted tenga dentro de esa celda. Si le preguntan entonces de qué está compuesto un libro de trabajo en Excel, ¿qué respondería? Vamos a ver. ¿Qué responderían?
¿Qué observan? ¿De qué está compuesto el libro? Se fueron. Estamos aquí. ¿Cómo es, maestro? Sí, profe. Si le preguntan de qué está compuesto el libro de trabajo de Excel, ¿qué contestarían? Si es importante conocer antes de aprender las operaciones, qué es un libro de trabajo, qué son las filas, qué son las columnas, qué son las celdas. A nivel teórico es importante conocer esta parte del libro. Ya cuando uno tiene un dominio de todo esto, se le hace más fácil entender el proceso de las operaciones. No será de hojas o casillas. Sí, está compuesto de hojas, exacto. Entonces, miren, una hoja, por ejemplo, si ustedes presionan ese botón que está en la parte superior izquierda y le damos clic ahí, en el recuadro arriba nos tira la cantidad de filas que tiene esa hoja. Dice que tiene 1.048.576 filas. Vamos a ver si desplegamos aquí para ver la cantidad de columnas. Mírenlo ahí. ¿Lo pueden ver ahí arriba? Dice 1.048.576 filas por 16.384 columnas. Eso es esa hoja. Cada hoja, ¿verdad? Está con esa dimensión. Lo que indica es para uno llenar una sola hoja de ese libro. Oiga, ¿cuántas filas? 1.048.576 filas por 16.384 columnas. Ya tú te lo consigues en las versiones de Office del 2007 en adelante. El 2003 tenía menos capacidad. Ya del 2007 en adelante todas tienen esta categoría. 1.000.000, más de 1.000.000 de filas y 16.384 columnas. Entonces, a nivel teórico es bueno conocer, ¿verdad?, lo que son las filas. ¿Qué es una fila? Por ejemplo, las filas no son más que los cuadrantes horizontales de la hoja de cálculo. Y las columnas no son más que los cuadrantes verticales de la hoja de cálculo. Donde las filas se representan por un... ¿Cómo está representada la fila? Según la hoja. Observen esa hoja. ¿Quiénes representan la fila? Vamos a ver. Los cuadros. No. Si se fija aquí, Los números. Los números. exacto, están todas representadas por un número de izquierda a derecha. Y las columnas están representadas por la letra del abecedario, desde la A hasta la Z. Y cuando se termina la Z, continúa una combinación. Mira ahí, por ejemplo, mire cómo, no sé si están viendo ahí que se están moviendo la letra. ¿Están viendo que se mueven? Yo tengo presionado el botón de la barra inferior, la barra de desplazamiento, y mire cómo se mueven toda esa letra, todas esas son filas y columnas. ¿Pudieron verlo? Entonces, cuando habla de un... ¿eh? Sí lo pudimos ver. ¿Lo pudo ver? Sí. Entonces, si se fijan, como habla de 1.048.576 filas, luego que se termina, por ejemplo, la letra del abecedario, entonces comienzas a combinar lo que es AA, luego AB, AC, o sea, vuelve y combina con la A, hace una combinación con cada una
de la letra del abecedario, por eso es que son tantas filas, diferentes combinaciones. La columna diríamos que son, ¿verdad?, menos, estamos hablando de 1 millón y algo de filas, a lo que es 16.384 columnas. Lo que indica es que el Excel es una matriz con una combinación de filas, columnas y ¿qué más? Celdas. La intersección de una fila y una columna reciben el nombre de celda. Por si alguien le pregunta, ¿qué es una celda en Excel? Es la intersección de unas filas y unas columnas. Todos esos cuadros hacen una intersección y forman la celda. Bien, entonces, ya conociendo, ¿verdad?, que cada vez que abrimos un archivo en Excel se abre un libro de trabajo llamado libro 1. Si usted no le cambia el nombre, así se guardaría libro 1. Y si le pone otro nombre, bueno, que le deje libro 1 y tal nombre. ¿Qué ventaja nos da el libro? Cero para acá. Pero yo cargué esa primera actividad y tiene práctica 1 y práctica 2. Donde yo estoy, por ejemplo, dando la pincelada, esta hoja que la agregué en ese botón de aquí abajo. Que dice, hay un botón de sumas aquí. En la parte inferior, si tienen su máquina prendida, pueden ver un botón de suma que hay abajo. Eso es para añadir más hojas. ¿Qué ventaja nos da el Excel a nivel de práctica? Que usted en un solo libro puede hacer varias prácticas. Me explico. Si por ejemplo aquí de las actividades hay una que le pide hacer un trabajo en diferentes hojas, no tienen que guardar 2 libros o 3 libros, sino que en un solo libro usted lo que hace es que va nombrando esas hojas con la práctica. Por ejemplo, mire aquí como dice práctica 1, práctica 2 y así sucesivamente. Le puede poner esa práctica 3 o le puede poner también directo el nombre de la práctica que esté ejecutando en el momento. Esa es la idea, de que en un libro usted puede hacer varios trabajos diferentes sin la necesidad de abrir otro libro. ¿Me siguen la idea? Eso debe ser lo primordial, que en un libro usted pueda hacer varias prácticas, varias tareas diferentes. Bien, continuamos entonces. Si no hay preguntas de lo que hemos dicho hasta ahora, me dejan saber si tienen alguna inquietud todavía de esa teoría que estaban refrescando ahí, ¿no? No hay preguntas. ¿Entendieron? Se queden callados, pregunten cualquier inquietud. Para eso estamos. Bien, entonces, vamos a ver las operaciones ya de una forma breve. Tenemos la operación suma, operación resta, multiplicación y división. Todos conocemos ya esas operaciones. Ahora vamos a ver cómo Excel nos permite trabajarlas aquí. Bien, entonces continuamos. Observen para acá. Lo primero, para crear unas fórmulas en Excel es el signo de... ¿Quién se lo sabe ese? De igual. De igual. Entonces ponemos signo de igual. A mí me gusta usar el paréntesis. Yo puedo sumar sin el paréntesis, pero me gusta acostumbrarme al paréntesis, porque hay operaciones que después se le olvidan a uno el paréntesis. Hay problemas. Así es.
Bien, entonces, para yo hacer esa suma entre esos dos dígitos, o esos datos, como dice ahí, datos 1 y datos 2, yo puedo dar clic, por ejemplo, aquí en el primer dato 1, que es 35, y Excel me tira, por ejemplo, B4. ¿Qué significa ese B4? Ahí vamos a ver. El número de fila y el número de columna. Número de fila. La fórmula, ¿no? Número de fila y la letra. Exacto. De las columnas. Lo que le decía ahorita, o sea que para crear una fórmula, para ya hacer una operación, debe haber una combinación entre lo que es la relación que hay entre la columna y la fila. En este caso, si se fijan, en vez de él darme el 35, me pone la ubicación y me dice dónde estoy ubicado. Está diciendo que estoy en la columna B, fila 4, por eso me forma B4. Me da la combinación. Ahora, como es sumar lo que yo quiero, inmediatamente yo ubico mi signo de suma, en este caso, signo de la operación, y luego le doy clic al segundo datos o dígito, como usted entienda, o número, cierro paréntesis, y vemos que nos da otra ubicación de la segunda columna, que en este caso, la tercera columna, en este caso, que es la columna C. Eso indica que los datos están entre B y C. Y me dice que estoy en la columna C, fila 4, la misma dirección de la B, lo que cambia nada más la letra. B4 más C4. Damos Enter, que es entrada, o registrar, y nos da un resultado. En este caso, vemos que todavía 35 más 21 son 56. Esa es una forma de hacer esa suma. Lo podemos hacer de otra manera. Ponemos signo de igual. Yo puedo por decir, por ejemplo, puedo decir igual la palabra suma, con paréntesis. Le doy clic al primer dígito, pongo 2 puntos y luego le doy clic al segundo dígito. Signo de igual, la palabra suma, abrimos paréntesis y hacemos el rango entre estos dos dígitos, B5 y C5, cerramos paréntesis y damos Enter. Y también nos dio 56. ¿Vieron eso? ¿Cómo se hace? Déjenme darle a F2 para que vean la forma. Igual suma y entre paréntesis B5, 2 puntos C5. Esto se llama rango de suma en Excel. Por ejemplo, entre dos dígitos no es muy común hacerlo, pero para que tengan la idea, cuando tenemos que sumar una columna hacia abajo o una fila muy extensa a nivel horizontal, ese parámetro de la suma, esa función suma, es excelente para eso. Si me copian la idea, esa función suma es muy buena para eso, me evita mucho trabajo. Hay otro truco, no sé si Eridania lo sabe, o los que están conectados. Por ejemplo, yo quiero buscar los demás resultados sin tener que hacer fórmulas. ¿Qué les parece esa idea? ¿Se la saben? ¿La han utilizado? Vamos hacia ahora. Entonces, fíjense aquí, por ejemplo, la resta, de igual manera, signo de igual, paréntesis,
Doy clic al dato 1 y simplemente ubico mi signo de resta. Doy clic al próximo dato, en este caso dato 2. Cierro paréntesis. Y me dice que la resta también está entre B4 menos C4. Es decir, que la diferencia de esa fórmula es solamente el signo de la suma al signo de la resta, pero la ubicación es la misma porque están en la misma fila. Damos Enter y vemos que 35 menos 21 todavía son 14. Nos vamos a la multiplicación de igual manera. Abrimos paréntesis, damos clic a nuestros datos. Aquí cambiamos el signo aquí para la operación es el asterisco para multiplicar. Damos clic al próximo dato, cerramos paréntesis y damos Enter. Y nos multiplicó 35 por 21, que son 735. Y por último, de estas 4 operaciones, la división. Abrimos paréntesis. Damos clic. Ponemos el slide inclinado a la derecha para dividir. Ponemos otro dato y cerramos paréntesis. Damos Enter y vemos la división, 1.66. Bien, ahí tenemos entonces 4 operaciones básicas. Ahora sí hay preguntas, vamos a ver. Con respecto a esas operaciones básicas, preguntas. O si están entendiendo, repetimos de nuevo, vamos a ver. No hay preguntas. Entonces lo que cambia es en la suma los 2 puntos, es el signo que cambia nada más. Exactamente. En las operaciones, en este caso, como los números están, los datos están en la misma fila. Y por ejemplo, si se fijan en esta fórmula, B4 menos C4, o sea, la diferencia es que lo vas a restar, pero es la misma fórmula que tiene la suma, por ejemplo. Tenemos B4 más C4. Es decir, que la diferencia la va haciendo el signo y obviamente cada operación va a dar un número diferente por su naturaleza. No sé si me siguen la idea. Igual que la multiplicación, la división, el signo que va haciendo la diferencia de los resultados. Pero a nivel de fórmula, como están en la misma dirección o la misma fila, entonces va a dar la misma letra de fórmula, la misma ubicación. Vamos a ver para que lo entiendan mejor. Se convierte como en una rutina. Que si usted escribe, por ejemplo, usted puede hacerlo también manual. Yo doy el clic, le enseño con el clic, porque cuando yo doy clic sobre el dígito, tiendo menos a equivocarme. La máquina me da de una vez la fórmula o me da la ubicación de ese dato. No sé si me siguen la idea. Luego que ubico mi signo, pongo mi signo, ya sea de suma, resta, multiplicación o división. Entonces luego ponemos el otro dato, cerramos paréntesis y damos Enter. Y ahí tendremos entonces el resultado de la operación que estamos buscando. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta. No hay problema con ninguna de las operaciones. Estamos bien. Yo, maestro, que no sé si es por ahí con lo que usted dijo ahorita de que si sabemos cómo se puede sumar automáticamente, no es con el autosuma.
Sí, lo vamos a hacer ahora. Y cómo yo seguir buscando esos resultados sin tener que hacer una fórmula jamás. Esos truquitos lo vamos a enseñar, pero estoy preguntando, ¿verdad? Como estamos iniciando con esas operaciones. Es lo que usted dice, lo que uno no practica se le olvida, porque eso yo recuerdo que lo hice, pero en este momento no me acuerdo. Sí, se va olvidando, claro. Cualquier cosa que uno no practique se va. Eso es así. Eso es sin duda. Entonces, ¿cuál sería el truquito? Después que yo, por ejemplo, tengo todas estas operaciones, debo borrar esto, que busqué una en cada una. Creo que el video también le enseña cómo estos trucos del mouse. Fíjese cómo se pone el mouse en esa esquina, vamos a decir, en ese punto que ustedes ven ahí de la celda. Cuando usted pone el mouse, mire cómo se pone una cruz bien fina que le permite entonces arrastrarla hacia abajo. Usted aprieta y va de celda en celda, y la máquina está copiando la fórmula a cada celda. Cuando usted suelta aquí, tiene todo su numerito. ¿Qué le parece? ¿Cómo, maestro? Hágalo de nuevo, por favor. Y control Z, ok. Un momento. Bien, entonces, les decía, ¿verdad? Doy clic aquí en mi primer resultado y ubico el mouse por acá, en este punto de la celda. Esa celda se llama celda activa, como el cursor, ¿verdad? Que usamos, porque nos indica dónde estamos ubicados. Pero cuando yo me ubico ahí, mire esa cruz del mouse cómo se pone, bien fina, que aprieta, y al pasito de la va de celda en celda. Mírelo ahí. Ahí Excel me está copiando la fórmula en cada celda. Cuando yo suelto, él me da los resultados. ¿Qué le parece? Y si damos clic, mire, aquí la barra de fórmula, mire aquí arriba, me tira la fórmula igualita. Eso es sin truco de cámara, mírenlo ahí. ¿Se entendió la idea? Lo hacemos de nuevo. Está más fácil, profesor. Está más fácil. Se le explico ahora, claro. ¿Lo entendieron ese truquito, verdad? Eso es para adelantar trabajo. Porque uno dice, bueno, esos numeritos yo los hago como quiera rápido, porque son algunos 10 dígitos o 8. Pero si usted tuviera una columna, 2 columnas con 100 dígitos cada uno, ¿qué le parece? Entonces ya en cada columna usted puede hacer esto. Y ubica ahí, si tienen su máquina prendida, es bueno que lo vayan practicando. Si ubica ahí en esa esquina, en ese borde, y aprende ese truquito. Si le falta uno, como en este caso, usted da clic al último y hace el mismo rejuego y él se lo va a tirar. Bien, entonces ya ahí yo he terminado con esas 4 operaciones, pero aquí me piden, por ejemplo, esta parte es como para que totalicemos cada columna, que no dice el total, pero lo vamos a hacer. Hay 2 formas de yo hacerlo, o 3 formas. La primera es, por ejemplo, como le decía ahorita, signo de igual, la palabra suma, paréntesis,
Luego puedo dar clic y deslizarme con la cruz blanca, en este caso, mire, hacia abajo hasta donde haga número. Y ahí me tira el rango. Ahí me dice que el rango es, yo voy a sumar, es de B4 a B13. Cierro mi paréntesis. Y ya cuando yo dé enter, si no hay un error, pues me va a tirar el resultado de esas columnas. Pueden ver la fórmula. La palabra, el signo de igual, la palabra suma. Y entre paréntesis, un rango. ¿Cuál es el rango? La ubicación que tengo, pero en este caso un rango vertical. De arriba hacia abajo en la columna. Si se fijan, la fórmula tiene la letra B solamente. Ahorita la fórmula tenían 2 letras, aquí solamente nos tira una letra. Ojo con eso, como es una sola columna, obviamente el rango va a estar entre B y B. Si la columna es C, el rango va a estar entre C y C. Y así sucesivamente, dependiendo de la letra en el cual estemos ubicados, o la letra que tenga las columnas, mejor dicho. Yo doy enter, vemos que el resultado es 305. Pero también puedo hacerlo con el autosuma. ¿Cómo logramos eso? Yo selecciono con la cruz blanca, cruz gruesa, hasta aquí, hasta ese espacio en blanco. ¿Y dónde se encuentra ese autosuma? Mire, está aquí donde está la barra de fórmula. En este menú fórmula, te da clic y aquí al principio, en la parte superior izquierda, está el autosuma. Usted despliega y mire las funciones. Tenemos suma, promedio, contar números, máximo, mínimo y más funciones. Como lo que me interesa por ahora es suma, entonces le doy a la opción suma. Y automáticamente me suma mi columna. Mírela ahí. Si usted le da doble clic encima, le abre la fórmula. Mírenlo ahí, un rango desde C4 hasta C13 porque estamos en la columna C. Lo mismo puedo hacer por acá. Selecciono. También está en el mismo menú inicio, al final, aquí en este botón. Suma. Esa M que se ve ahí como inversa. De espalda, ¿no? Ese también es autosuma. Lo mismo que en fórmula, usted lo encuentra ahí. Ahí yo voy seleccionando, ¿verdad? Y voy dando clic. Selecciono y con un clic sumo cada columna. ¿Qué le parece? Pregunta, esa parte automática. Profesor, ¿podría repetir lo de la división, por favor? ¿Lo de la? Lo de la división. ¿Cómo se hace la división? Me refiero a repetir el proceso que acaba de hacer. O sea, ¿cómo sumar toda la columna? Sí, exacto. Ok. Mire, voy a borrar los resultados. Ya va. Si yo quiero sumar esta de forma automática, simplemente con la cruz blanca doy clic y dejo presionado el mouse, botón izquierdo, y llego hasta este espacio en blanco. Ese botón de autosuma está tanto aquí en el botón inicio o el menú inicio, al final aquí, no sé si lo pueden observar por aquí donde estoy ubicado a la derecha, la parte superior. Lo pueden ver ahí, ese botón. Dice suma, te despliega y le da a la función suma. Inmediatamente nos tira el resultado. Lo puede buscar también por aquí por la opción fórmulas. Y en la parte superior izquierda está también autosuma. Le damos clic, también lo tira por ahí. Si yo quiero sumar estas 4 juntas, observe, las voy a seleccionar todas. Cuando voy a autosuma, él la suma toda. Mira, ahí de un tiro. Ahí le gustó más. Ojo con la parte automática. Es muy buena, pero también puede cometamos un error y no lo sepamos remediar.
o menos. ¿Qué les recomiendo? No es que no usen el automático, porque eso es para adelantar el trabajo, sino que se familiaricen primero, principalmente con las partes básicas. En vez de hacerlo todo automático, por lo menos hacen 4 o 5 fórmulas en cada una de las operaciones para que se las aprendan. Esa es mi recomendación siempre. Mira, cuando yo lo doy presencial, lo último que doy es la parte automática por eso. Pero los estudiantes logran manipular lo que es la celda, manipular vamos a decir, la fórmula, y cuando le viene un error ya sabe qué vas a hacer. Si usted se automatiza desde el principio y no tiene ese gran dominio, entonces puede venir un problema que la parte automática le salió mal y no sepa resolver el problema. Esas son mis recomendaciones. Hacer de cada operación 3 o 4 fórmulas usted mismo manual. Cuando se la aprende, como ahora lo voy a hacer automático. Tenemos por aquí una mano levantada de Maribel. Adelante, Maribel. Oh, profe, ya yo entendí. Lo que pasa era que le di a la computadora cómo desactivar eso. Está bien. Ya lo entendió, lo está practicando. No, profe, estoy anotando. Ok. Sí, excelente. Hay un video también ahí muy bueno, no sé si lo han visualizado, que explica las 4 operaciones básicas. Creo que hasta el porciento está por ahí también. Pero lo vamos a explicar de todas maneras. Bien, entonces no hay pregunta aquí. No dejen de preguntar. Las preguntas que ustedes hacen pueden edificar a otros que no quieran preguntar. Así que no se queden callados y pregunten. Bien, entonces continuamos con la otra parte. Digo, si no hay preguntas, tenemos que repetir. El objetivo es que si ustedes se aprenden las 4 operaciones básicas, tienen a los porcientos que vamos a explicar ahora, ya usted puede enfrentar hasta una nómina de pago por ahí. Porque ¿qué se hace en una nómina de pago? Se suma, se resta, se multiplica. Y si hay que dividir, se divide y se aplica por ciento. Eso es lo que se hace en una nómina de pago. ¿Dónde se aplican los porcientos? En los impuestos, ya sea de los seguros o alguna cooperativa que usted esté metido, le van a descontar cooperativa, por ejemplo, tanto por ciento, y así sucesivamente. Eso es lo que se trata de una nómina de pago. Entonces aquí tenemos algo también muy interesante, que son los porcientos. Voy a poner un poquito más. ¿Se puede ver bien ahí? Tenemos aquí, voy a poner esto un poquito más, que lo vean mejor. Tenemos aquí unos números, una columna de números de teléfono. Tenemos un monto para cada número de teléfono. Tenemos, ¿verdad?, también un ITEVI de un 18% dentro de esta misma factura telefónica. Tenemos un CDT de un 2%, un ISC de un 10% y un total impuesto y un neto a pagar. Esos mismos impuestos que ustedes ven ahí son los que le explican a uno cuando las facturas salen bastante altas, que usted no sabe de dónde fue que le cobraron ese dinero. El gerente, como es el que conoce esos impuestos, usted no lo conoce como usuario, usted no se preocupó por conocerlo, lo mete para el cuarto frío y de ahí sale usted abrazado con el gerente. No le voy a preguntar más nada. Le dice, este 18% del ITEVI, más un 2% del CDT, que usted no sabe lo que es, otros impuestos, como ellos dicen, y así sucesivamente. Eso es cuando, así mismo le hacen a las personas cuando que hacen contratos por teléfono, cuando lo llaman a esta compañía. Solamente te va, ¿cuánto es el servicio? 800, por ejemplo. Y cuando llegue el mes, usted termina pagando 1.400. ¿Y por qué serán 800? Es que eso era sin impuestos.
¿Se dan cuenta? Entonces dan esa parte como oculta. Y el usuario entonces termina pagando esa consecuencia. Entonces, ¿qué es lo correcto? Investigar antes de. Bien, entonces, miren, ¿cómo sacamos los ITEVIOS, los porcientos, los impuestos, como usted lo conozca? De igual manera como usted suma, resta, multiplica, en este caso multiplicando. Si no de igual, paréntesis. ¿A qué le voy a sacar el impuesto? Al monto. Doy clic aquí en mi primer monto, que es 4.039, y me da la ubicación. ¿Qué me dio? Me dijo que estoy en la columna C, fila 4. Como es multiplicando, entonces busco mi asterisco y luego el porciento que me está pidiendo. Debo multiplicar en este caso por el 18%. ¿Dónde está ese porciento? Con Shift y en el número 5 de su teclado, usted consigue ese porciento. Si tiene una PC normal, ¿verdad?, de escritorio, usted le da alterna 37 y va a aparecer el porciento. Si es una laptop, al igual que yo, el teclado debe estar en inglés y con Shift usted consigue esos caracteres de segunda, que lo explicamos en el módulo de digitación a los que se conectaron, claro está, y a los que vieron el video. Los que no lo vieron todavía no saben esto. Entonces, cuando damos Enter, ¿qué nos va a calcular? Un 18%. Dice ahí que el 18% de 4.039 son 727 pesos con 2 centavos. Eso me dice ahí, mírenlo ahí. 727 con 2 centavos. Vamos a ver si se entendió. ¿Cómo se calcula un porciento? ¿Lo entendieron? Vamos a ver. No hay pregunta, continuamos. Continuemos, porque será que los compañeros y yo misma entendí. ¿No lo entendió? Yo entendí, ya yo la tengo hecha esa práctica. Sí, maestro, yo entendí la fórmula. Muy bien. Continuamos entonces. Entonces, simple y llanamente, como el porciento multiplicando, entonces, aquí hacemos lo mismo. Signo de igual, paréntesis, damos clic al monto y lo multiplicamos por el porciento que nos está pidiendo en este momento, un 2%. Pone su 2%, cierra su paréntesis y damos Enter. Vemos que el 2% de 44.039 son 80.78. Al igual aquí, el 10%, signo de igual, paréntesis. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, doy clic al monto. Yo puedo decir aquí, por ejemplo, C4 por, en vez de yo escribir el de por ciento, puedo poner también 0.10. Esa es otra forma de hacerlo. 0.10 significa un 10%. Si doy Enter, me dice que el impuesto de un 10% de 4.039 son 403.90. Es decir, 403 pesos con 90 centavos. Pero en el caso, por ejemplo, del 2%, ojo con esto, siempre lo explico. Mire que ya ahí puse, yo escribí el 2%. Si yo pongo, por ejemplo, 0.2, vamos a ver qué pasa.
¿Cuánto tiró? ¿Usted cree que ese es el 2% de 4.039? Me tiró 807,80. Yo puse 0.2. ¿Usted cree que está correcto? ¿Qué dice? ¿Qué observamos ahí? Vamos a ver. Yo puse 0.2 y me tira como resultado 807,80. ¿Está correcto? Ese 2% ahí está correcto. Está incorrecto. No falta el por ciento. El por ciento. No, porque decíamos, por ejemplo, aquí, si usted se fija aquí en el 10, yo puse 0.10 y es igual que el 10%, es otra forma. Pero aquí el 2%, ojo con esto, está mal. ¿Por qué? Porque cuando los números, cuando el por ciento está ubicado desde el 1 al 9, debe llevarlo un 0 después del punto. Por ejemplo, aquí debe ser 0.02 para que me pueda dar el 2%. Si yo lo dejo solamente con 0.2, estoy calculando un 20%. Ojo con eso. Debe ir acompañado de un 0 a la izquierda si el por ciento está del 9 hacia abajo. Del 10 hacia arriba, puede dejarlo directo, 0.10, 0.11, 0.12 y así sucesivamente. Repito, del 9 abajo, debe acompañarlo de un 0 para poder lograr ese por ciento de esa manera. Mire, hay 80.78 que fue lo que nos dio ahorita. Y tenemos entonces un total de impuestos. ¿Cómo hacemos esto? Sumando impuestos. Ya ustedes, como saben sumar, abren paréntesis. Yo puedo hacerlo de forma automática o le puedo ir dando clic también. Clic al primer ITEVI más, le doy clic al segundo más y le doy clic al tercero y cierro paréntesis porque ya no tengo más impuestos. Y ahí me está diciendo que voy a sumar en D4 más E4 más F4. ¿Por qué? Porque estoy ubicado en esas tres columnas. Me da el mismo número, pero diferente letra por las columnas. Damos Enter. Y dice que el total de impuestos es 1.211 pesos con 70 centavos. Y ya ahí resolvimos el problema de esos ITEVI. Y el neto a pagar, ¿cuál sería? ¿Qué usted buscó, Eridani, ahí? ¿Cómo lo hizo ahí, Eridani? Vamos a ver. El neto a pagar. Sara Ninoska tiene la mano levantada. Le escuchamos, Sara. Adelante. Adelante, Sara. Le escuchamos. Bien, entonces, ese neto a pagar no es más que los impuestos más el monto. Damos clic en el monto más el total de impuestos. En este caso sería C4 más G4, que es donde tengo ya todos los impuestos sumados. Cuando damos Enter, esto es un total de 5.250.70. Mírelo ahí. 5.250.70. ¿Quién le dio así? De los que han trabajado, ¿a quién le dio así? Pregunta.
Entonces, como ya yo tengo la idea de que apretando este botón de la celda hacia abajo, puedo buscarlo automático. Simplemente hago uno en cada columna y voy presionando hacia abajo y lo voy haciendo automático. Igual aquí. Igualmente aquí. Ajá, hay un error aquí, vamos a ver. ¿Quién se sabe ese error cuando la celda da número? Eso es importante que pase. Mire ahí, hay un error de número. ¿Por qué sucede eso? ¿Quién se lo sabe? Para si les pasan el trabajo, están haciendo una práctica, no se turbe. Continuamos, no hay preguntas. Entonces, ese error de número, como que no quieren hablar hoy, ¿qué fue? Un grupo que yo lo tengo aquí como número 1. Gente que pregunta y que trabajan duro. Bien, entonces, eso sucede cuando la celda es muy estrecha. Se ubicamos aquí arriba y ampliamos y nos tira el resultado. Simple y llanamente. No se me complique en la vida. Aquí nos está pidiendo el total de cada columna, si pueden observar acá. El total de cada columna. Como ya sabemos sumar con autosuma, ¿verdad? Simplemente pueden ir sombreando cada columna hasta la celda que esté en blanco para que le tire el resultado. Y luego buscan ese botón de autosuma que está tanto en el menú fórmula como en este menú de inicio al final. Van dando clic, mira, aquí pasó lo mismo, nos dio el error número, usted amplía la celda y ahí está el asunto. Entonces aquí también hacemos lo mismo, seleccionamos la parte que está en blanco, buscamos autosuma, damos clic y así sucesivamente cada columna usted la puede sumar. Si la quiero sumar juntas todas, como ahorita, la selecciono las 3, estas 3 juntas y le doy autosuma y se suman automáticamente. Ampliamos y buscamos esos resultados. Preguntas, ¿entendió o no se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió, verdad? Claro. Este es el módulo del dinero. ¿Cuántos sabían eso? De todos los módulos que ustedes han dado aquí es que está el dinero en Excel. Pueden hacer una entrevista si quieren, a ver qué le dice la gente o en la empresa. No es que el Word no sea importante, ni el Windows, todos tienen su importancia. Pero a nivel de empresa, estas herramientas la están utilizando mucho. O sea que yo les recomiendo, si les gusta esta área, es el avanzado, para tener más conocimiento. En las próximas clases, si Dios lo permite, voy a revisar la práctica. Si no lo tienen, voy a estar enseñándole también al menos una función de la que se pueden lograr con la función sí. Me lo acuerdan, ¿oyeron? Si no estás en la práctica, le vamos a hacer ese regalo. Entonces, estas son las dos operaciones que tiene la primera
actividad, ¿verdad que sí? Bien. Ahí está el cuadro, práctica 1 y práctica 2. Suma, resta, multiplicación, división y otra tabla que tiene impuesto de una factura telefónica, calculando los impuestos de una factura telefónica. Si usted aprendió a hacer esa factura o a calcular esa factura, si le toca en una empresa o donde quiera que usted esté, no se extrañe a decirle que no sabe. Usted sabe. Lo que tiene que poner en práctica lo viste. Pero ya usted sabe qué hace. No va a tener nada extraño si no te va a decir, pero esto es lo mismo que yo vi, déjame hacerlo. Déjame probar. Practicando se aprende. Bien, entonces, vamos a ver la otra práctica. Podemos dar por lo menos hasta las 6:30. Déjame ver por aquí. La práctica 2. A ver qué dice la actividad 2. Módulo 6, lo estoy buscando. Aquí está, actividad 2. Módulo 6. Y ahí subieron una. Registro de calificación. Aquí le habla de promedio. Vamos a ver qué tiene este registro. Vamos a compartirlo para hacerlo también. Se puede ver ahí ya. ¿Pueden ver el registro ahí? Sí, maestro. Perfecto, de la práctica 2, ya con esta vamos por hoy a finalizar. Acuérdense para la próxima lo que le dije de la función sí. Si no está en la práctica, entonces le hacemos ese regalo. Cómo deben usar la función sí. Por lo menos lo vamos a hacer con una operación y ya de ahí para allá, si usted la necesita, lo sigue experimentando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá, que nos pide aquí abajo, por ejemplo, dice promedio, sumatoria de teoría y práctica, al promedio de calificación y el final, y promediar cada columna.
casi lo mismo que estábamos haciendo, pero en este caso un promedio. Tenemos la calificación, tenemos examen final y nota final. Entonces dice sumatoria de teoría y práctica. No está sencillo, ¿eh? ¿Qué tenemos entonces aquí? Teoría y práctica. Y nos está diciendo que la sumemos. Entonces ahí hacemos ¿qué? Una suma. Esto está más suave que comerse un pan. Signo de igual, paréntesis, ya te conoce la suma. Da clic aquí a la teoría más la práctica. Cierra paréntesis y da enter. Como ya te sabe el truco, hacer primero y selecciona hasta aquí. Ahí está la teoría más la práctica. Lo mismo que estaban explicando prácticamente. Lo único que cambia aquí son los nombres. Y la nota final, ¿qué dice? Quita el mandato aquí abajo, se van aquí abajo. Dice sumatoria de teoría y práctica. Y el promedio de calificaciones y examen final. Entonces, promedio de calificaciones y examen final. Esa va a ser entonces la nota final. Es decir, que entre la calificación y el examen final que están por aquí, ahí va a estar el promedio de nota. Y el último dice promediar cada columna. Entonces, para promediar la calificación y el examen final, ojo para acá, te pone signo de igual, es una forma de hacerlo. La palabra promedio, en este caso, es una forma de hacerlo. Abre paréntesis. Igual promedio, abre paréntesis. Y como le está diciendo que promedio entre la calificación y el examen final, entonces usted hace así, selecciona estas dos celdas. Cierra paréntesis. Y ahí le va a dar el promedio de esa nota final que va a estar entre la calificación y el examen. Damos enter y vemos que la nota final fue un 88. Mírenlo ahí. 88 dio la nota final, promediando la calificación y el examen final. Lo hacemos de nuevo. Otra forma de hacerlo es signo de igual, paréntesis. Yo puedo sumarla, en este caso, más. Doy clic aquí. Cierro paréntesis y luego la divido entre 2. Observe la fórmula. Es otra forma de promediar. Sumamos las cantidades que tengamos y luego dividimos entre el total de la cantidad. En este caso yo divido entre 2 porque son 2 notas. Es la calificación y el examen final. Ahí también me va a dar el promedio. 90. Si usted suma 89 y 91, son 180. Y 180 entre 2 todavía son 90. Así que eso está clarito ahí. Mírenlo ahí, 90 dio la segunda. Si yo arrastro hasta abajo, ahí están todos los promedios. Aquí le está tirando la fórmula. Cuando usted da clic en la celda, aquí la barra de fórmula de funciones le da las fórmulas. Entonces, si usted no quiere que estos decimales se vean así, usted lo selecciona todo. Observe bien, otro truco para quitar los decimales. Y por aquí tenemos unos numeritos. Por aquí tenemos, si se fijan donde estoy ahí, en la hoja de cálculo, tenemos 2 botones.
¿verdad? Con esas flechas ahí, uno que es para aumentar los decimales y otro para disminuir los decimales. En este caso, el que me interesa es disminuir y voy dando clic aquí y miren cómo queda la nota con un simple clic. Observen, los botones están en el menú inicio, en el grupo de comando de número, por aquí donde está el por ciento, está el signo del peso, está el por ciento. Te busca esa opción de número, esa opción de comando, y ahí está cómo disminuir o aumentar los decimales. Si le doy al que aumenta, observe que yo puedo aumentar también los decimales. Uno aumenta, otro disminuye. Ojo con eso. Y ahí están todas las notas. Bueno, esa actividad. Y aquí al viernes está todo el mundo subiendo esta práctica. No llegan al viernes. Por último, dice el promediar cada columna. De igual manera, lo ubicamos aquí y decimos signo de igual, la palabra promedio. Tengo paréntesis y hago mi rango con la cruz gruesa. Puedo seleccionarlo todo abajo. Cierro mi paréntesis y doy enter, que es registrarlo de entrada. Y vemos que el promedio de esa columna fue 53.11. Lo podemos hacer también con la palabra igual, la palabra suma, de otra forma. Por paréntesis. Hago el rango, con la cruz gruesa, selecciono hasta abajo. Cierro paréntesis. Y luego que tengo el rango, lo divido entre la cantidad de dígitos que tiene la columna. ¿Cuánto tenemos? 3, 6, 9. Entonces divido entre 9, que es la cantidad de dígitos que tengo en la columna. Bueno, son 10. Por eso porque aquí me tiro un error ahí. Miren, si se fijan, eso es un error, esa esquina ahí. Entonces, ¿cómo se resolvemos ese error? Damos F2. Y aquí en vez de D8, comienza en D7. Y ahí me abarca los 10 números. Igual aquí, damos F2, visualizamos la fórmula. Como me faltó un dígito arriba, comienza en C7. Y en vez de C8 pongo C7 hasta C16, si me pasa eso. Ahora es 53.90 y 27.00 el promedio de esa columna. Lo puedo hacer también de forma automática. Observe para acá. Selecciono toda la columna hasta la parte en blanco. Para hacerla en blanco. Voy a donde está autosuma y busco la palabra promedio. Y me lo tira automático. Yo sé que es el que a ustedes les gusta. El automático. Bueno. Pero traten de aprender primero la parte mecánica. Y luego se automaticen. No se automaticen desde el principio, que si viene un problema y no saben manipular celdas, se van a ir a pique. Bien, entonces, ya ahí promediamos, tanto manual como de forma automática, lo que nos pide la práctica. 3 cositas sencillas: la calificación, la sumatoria, la nota final, promediando calificación y examen final, y el promedio de cada columna. Si yo quiero que estos promedios queden como número entero, hago lo mismo. Voy aquí y disminuyo los decimales. Y ahí tenemos todo nuestro trabajo. Ya por último, para que se lo vayan aprendiendo, si yo quiero un gráfico para este recuadro, lo selecciono. Voy a insertar. Busco la opción gráfico por aquí
le doy a aceptar. Y mire ahí donde me tira el gráfico de todo ese recuadro. Ahí están todos los nombres de los chicos. Y por aquí me tira teoría, práctica, calificación, examen final y nota final. Y una serie de columnas y color para cada renglón. ¿Qué es lo que hace el gráfico? Que visualiza los datos que usted quiera enseñar. En este caso, aquí le voy a poner un título al gráfico, acorde a la práctica. ¿Qué dice la práctica? Reporte de calificaciones. Entonces, a ese gráfico usted le puede poner reporte de calificación. Lo hay, reporte de calificación. Llame el gráfico. Pregunta. Hasta ahora, pregunta. Bien, entonces, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. En la próxima estaremos explicando las próximas dos actividades. Como le dije, un regalo de la función sí también, si no está incluida ahí. ¿Qué le ha parecido? Póngame una cuanta cámara que voy a hacer una captura. Excelente. ¿Se entendió, Yo verdad? no he hecho nada de lo que está ahí, pero lo voy a hacer ahorita en el nombre de Jesús. Ok. Entonces, póngame una cuanta cámara para hacer un capturing. Por favor. Así que pasen un feliz resto de la tarde. Gracias a todos por su tiempo y su paciencia. Y nos vemos en la próxima entrega, posiblemente el jueves. Estaremos conectados de nuevo explicando lo que falta y algo más. Así que si no hay preguntas, que tengan un feliz resto de la tarde y que Dios me lo bendiga mucho a usted y su familia en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pero gracias igual. Amén, igualmente. Cuídense mucho. Amén, igual. Ok.